Espera, no digas nada todavía. Quiero que te sientes, donde sea que estés. Si estás lavando platos, seca tus manos. Si estás manejando, no. Sigue manejando. Pero baja el volumen de todo lo demás en tu cabeza, porque hay algo que el Espíritu Santo me puso en el corazón esta mañana y no me deja en paz. Llevas años orando para que Dios te hable. Años. Y quizás lo que nunca te dijeron es que Él ya te estabas hablando, y tú lo llamabas mi imaginación, lo llamabas mis nervios, lo llamabas estoy exagerando otra vez. Y cada vez que Dios intentaba tocar tu mente, tú le cerrabas la puerta pensando que eras tú misma. Querida, qué pérdida tan grande. Hoy no vengo a enseñarte técnicas. Yo no tengo técnicas, yo solo tengo lo que Él me ha mostrado a golpes, después de años de pensar que estaba sola en mi cabeza. Y si tú te quedas conmigo en esta hora, te prometo una cosa, no porque yo prometa nada, yo no puedo hacer nada, pero Él puede. Y Él va a comenzar a descifrarte tu propia mente. Respira. Vamos a empezar. Hay un versículo que la gente cita todo el tiempo, y casi nadie lo ha mirado de verdad. Está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Pablo dice algo que si tú lo crees realmente, te cambia la manera de caminar por el mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Espera, detente ahí. Léelo otra vez. No dice tendremos, no dice esperamos tener algún día cuando seamos más santas. Dice tenemos. Tiempo presente. Hoy. Ahora. Mientras estás escuchando este video con la cabeza llena de preocupaciones por tu hijo, por la cuenta del mes, por esa conversación que tuviste ayer, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, te está diciendo que dentro de ese desorden mental vive algo que no es tuyo. Vive la mente de Cristo. Y yo te pregunto, y quiero que me respondas honestamente en tu corazón, ¿cuándo fue la última vez que tú viviste como si eso fuera verdad? Te digo, ¿cuándo fue la mía? Cuando era una niña, en Concordia, Missouri. Una niña flacucha con trenzas. Y la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo sobre mí, no tenía palabras para decir lo que estaba pasando. Solo sabía que algo dentro de mi cabeza se había vuelto quieto. Por primera vez, quieto. Y luego, cuando crecí y empecé a predicar, me olvidé. Me olvidé de esa quietud. Y Dios tuvo que enseñarme otra vez, y esta vez más duro, que Él no habla solo en el techo de la iglesia cuando los santos gritan. Él habla dentro de ti, en medio de tus pensamientos, en medio de tu cocina, en medio de tu insomnio a las 3 de la mañana. Ahora, déjame darte algo que no te van a enseñar en la mayoría de las iglesias. La palabra mente que Pablo usa ahí en el griego original es nous, no us. Y esta palabra no significa solamente el cerebro, el órgano físico. Significa la capacidad de percibir, de discernir, de ver con los ojos internos. En la filosofía griega, el nous era considerado el lugar donde el alma tocaba lo divino. ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que tú tienes, como creyente, el lugar de encuentro. Tienes la antena. La tienes instalada. La cuestión es si sabes encenderla. Y casi todas las mujeres que me escuchan no saben encenderla. Viven con la antena apagada y luego se preguntan por qué Dios está tan callado. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo esta mañana cuando yo estaba preparando esto? Me dijo, Catherine, hay mujeres que me han confundido con sus dudas. Han pensado que yo era su miedo. Han pensado que yo era su ansiedad. Han pensado que cuando yo les susurraba era solo su mente cansada. Y yo me quebré, porque yo he sido esa mujer. Yo he sido la que confunde la voz del Espíritu con el ruido de sus propios pensamientos. Mira lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Jesús habla y no lo hace con metáfora vacía. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír, no ver, no sentir calor en las manos, no tener una visión mística con ángeles, oír. Y yo te pregunto, porque esto es serio, ¿dónde oye una oveja? En sus oídos físicos, sí. Pero cuando Jesús dice esto,
habla de algo más profundo. Habla del oído del alma, del oído que Dios diseñó cuando te formó en el vientre de tu madre. Y tu oído interno funciona a través de tu mente, allí, justo allí. Por eso el enemigo se pasa el día entero, literalmente, querida, el día entero, tratando de ensuciarte los pensamientos. Porque él sabe algo que tú quizás no has entendido todavía. Él sabe que si logra que tú desconfíes de tu propia mente, él logra que tú desconfíes de la voz de Dios que habla a través de ella. ¿Lo ves? Es brillante la estrategia. Es diabólica y brillante. Te convence de que tú eres tu peor enemiga. Y mientras tú peleas contigo misma, Dios te está hablando y tú no le oyes porque estás demasiado ocupada llamándote loca. Quiero leerte algo más. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación. Esa palabra en griego es anakainosis. Significa hacer nuevo otra vez, pero no nuevo como un vestido recién comprado. Nuevo como algo que ha sido completamente rehecho desde adentro. Como si alguien abriera tu cabeza y la vaciara y la volviera a llenar, pero esta vez con otra cosa, con otra manera de pensar, con otra forma de oír. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer contigo. Él no quiere mejorarte la mente. Él quiere renovártela. Quiere abrir canales que han estado cerrados por años, por el trauma, por el dolor, por las palabras que te dijeron cuando tenías 8 años y todavía te siguen doliendo. Él quiere entrar ahí, quiere hablar ahí, pero tú le tienes que dar permiso. Y déjame decirte algo que quizás nunca has pensado. Dios es un caballero. Él no entra donde no lo invitan. Él no grita sobre tu ruido mental. Él susurra. Y si tú estás demasiado ocupada discutiendo contigo misma, con tu ex, con tu jefa, con tu suegra, aunque sea dentro de tu cabeza, Él espera. Él espera. Y la mayoría de nosotras hemos tenido a Dios esperando durante años en la sala de espera de nuestra propia mente, mientras le damos prioridad a todo lo demás. A las noticias, a los mensajes de WhatsApp, a las películas de Netflix que nos dejan la cabeza llena hasta las 2 de la mañana, a los chismes del trabajo, a las preocupaciones por cosas que todavía no han pasado y que probablemente nunca van a pasar. Y Él, sentado ahí, esperando, porque te ama. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo, y no es una interrupción, es parte de esto mismo. Si lo que acabo de decir tocó algo adentro de ti, si sentiste que alguien por fin describió lo que tú vives dentro de tu cabeza todos los días, escribe en los comentarios una sola palabra: escucho. Solo eso. Y lo que Dios va a hacer con esa declaración tuya, no lo vas a creer. Porque al momento en que tú declaras que estás lista para escuchar, algo se desbloquea en el mundo espiritual. Yo lo he visto miles de veces, la primera manera. Y quiero que tomes nota, no en un papel, nota en el corazón, que es el único lugar donde estas cosas se quedan. La primera manera en que Dios habla a través de tu mente es lo que yo llamo el pensamiento intruso santo. Y sé que suena extraño porque estamos acostumbradas a pensar que los pensamientos intrusos son siempre malos. Son los del enemigo, son los del miedo, son los de la culpa. Pero hay un pensamiento intruso que no viene del infierno, viene del trono. Te lo voy a explicar con una mujer de la Biblia que casi nadie predica. Se llamaba Abigail. Primera de Samuel, capítulo 25. Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal, y el nombre de él, en hebreo, significa literalmente necio o loco. Y la escritura dice que estuvo bien puesto, porque así era él. Duro, mezquino, ofensivo con cualquiera que se le acercara. Ahora imagínate ser Abigail, casada con ese hombre, cargando esa vida en silencio, como tantas de ustedes que me están escuchando hoy, cargándolo solas, sonriendo cuando llega gente, llorando cuando se van. Un día David, el futuro rey, manda a sus esposas a sus hombres a pedirle provisiones a Nabal,
porque David había protegido el ganado de Nabal sin pedir nada, y Nabal, siendo quien es, los insulta, los trata como a perros, y David se pone furioso, tan furioso que jura por Dios que va a matar a todos los hombres de la casa de Nabal esa misma noche. Entonces pasa algo, y aquí es donde quiero que abras bien los oídos. Un siervo viene corriendo y le cuenta todo a Abigail, y la Biblia dice, yo lo parafraseo porque no voy a citarlo palabra por palabra, quiero que lo abras tú misma. La Biblia dice que Abigail se dio prisa. No oró una semana, no ayunó 40 días, no pidió confirmación. En su mente, algo se encendió, un pensamiento que no era suyo, un pensamiento que le dijo, levántate, prepara pan, prepara vino, prepara higos, prepara todo, y monta el asno y sal ahora, a encontrar a David antes de que sea demasiado tarde. ¿De dónde vino ese pensamiento? Querida, te lo digo sin temblar, vino de Dios. Fue un pensamiento intruso santo. Fue una interrupción divina en su mente. Y lo más hermoso es que ella obedeció sin discutirlo. No se puso a analizar si era Dios o si era su estómago. No se puso a pedirle a su pastor una segunda opinión. Ella sintió, se levantó, se movió y salvó vidas. Salvó la vida de todos los hombres de su casa. Salvó a David de cometer un asesinato que lo habría perseguido el resto de su reinado. Y tiempo después, fíjate en la ironía hermosa de Dios, ella terminó siendo la reina. La mujer que obedeció un pensamiento intruso santo se convirtió en esposa del rey. Ahora, hablemos de ti. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido un pensamiento así? De la nada, sin contexto. Llama a tu madre ahora. No vayas por esa calle hoy. Ora por fulana. Perdona a esa persona hoy. Ve a esa iglesia el domingo aunque no te nazca. Y tú, como mujer moderna, educada, racional, ¿qué hiciste? Le pusiste el freno, le dijiste, eso es cosa mía, yo soy muy impulsiva, y seguiste de largo. Y tal vez, y esto me parte el corazón decirlo, pero lo tengo que decir, tal vez perdiste una Abigail en tu propia vida, tal vez había una intervención divina preparada para ti, y tú la confundiste con nervios. El apóstol Pablo en Filipenses 2:13 dice que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. La palabra producir ahí, en el griego, es energeo. De ahí viene la palabra energía en español. Dios energiza tus pensamientos. Dios pone energía divina adentro de una idea, y esa idea empieza a empujarte, te empuja, te incomoda, no te deja en paz, no te puedes distraer de ella. Eso, escúchame bien, eso es Dios. Cuando un pensamiento no se va, cuando un pensamiento te persigue durante días, cuando tú tratas de ignorarlo y regresa más fuerte, no lo ignores, es Él. Y a veces ese pensamiento va contra tu lógica, va contra tu agenda, va contra lo que tú tenías planeado para el día, va contra tu orgullo, va contra tu comodidad. Y ese es exactamente el detalle que te revela que no es tu carne hablando, porque tu carne nunca te va a pedir que hagas algo incómodo. Tu carne te dice, descansa. El espíritu te dice, levántate. Tu carne te dice, ella no lo merece. El espíritu te dice, perdona. Tu carne te dice, no te metas. El espíritu te dice, ve ahora. ¿Reconoces esa diferencia? Tienes que aprender a reconocerla, porque toda tu vida espiritual depende de que distingas entre esas dos voces dentro de tu cabeza. Yo te voy a ser honesta, y esto quizás no te lo va a decir nadie. Yo he vivido situaciones en mi ministerio donde el pensamiento intruso, santo, me ha llevado a cambiar la predicación a última hora. Subo al escenario con un mensaje preparado, y el Espíritu Santo me interrumpe en mi propia cabeza y me dice, eso no, Catherine, hay alguien aquí que necesita escuchar otra cosa. Y yo he aprendido, a golpes porque soy terca, que cuando Él interrumpe, hay que obedecer. No importa si la gente pensó que venía a escuchar otra cosa. No importa si yo estudié toda la semana para otro tema. Si Él interrumpe,
hay alguien cuya vida depende de esa interrupción. Y quizás hoy él está interrumpiendo tu día. Quizás tú ibas a hacer otra cosa y terminaste viendo este video. ¿No te parece raro? ¿No te parece por lo menos curioso? Eso también es él. Eso también es un pensamiento intruso santo que te trajo aquí. Déjame decirte algo antes de cerrar esta parte. El pensamiento intruso santo generalmente tiene 3 marcas. 3. Apréndelas. Primero, te mueve hacia el amor, el perdón, la obediencia o hacia otra persona. Nunca hacia ti misma en modo egoísta. Segundo, trae paz cuando lo obedeces, aunque sea inconveniente. Tercero, está alineado con la Escritura, sin excepciones, sin rebajas. Si un pensamiento cumple con esas 3 marcas, querida, no lo dudes. Es él. Obedece. Y quiero que hagas algo ahora mismo. Ponme en los comentarios la ciudad y el país desde donde me estás escuchando. Quiero saber desde dónde el Espíritu Santo está tocando corazones esta noche. No lo hago por curiosidad. Lo hago porque cuando yo leo los comentarios, oro por cada ciudad, por cada lugar. Y yo sé que hay mujeres en rincones del mundo que nadie conoce, pero Dios sabe sus nombres. La segunda manera. Y esta es distinta. Esta es más sutil. Esta se llama el recuerdo que no se va. Quiero que pienses conmigo. ¿Hay algún recuerdo que se te repite en la mente últimamente? Un recuerdo de hace años, de la infancia, de un momento específico con alguien, de una palabra que alguien te dijo, de un sueño que tuviste una vez y luego olvidaste y ahora, de la nada, regresa. ¿Lo tienes identificado? Bueno, escúchame. Juan 14:26. Jesús les habla a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Les dice algo que a veces leemos rápido, pero tiene un peso enorme. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en su nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él les ha dicho. Les recordará. La palabra griega ahí es upomimnesko. Es una palabra compuesta. Significa traer a la mente desde abajo, desde adentro. Como si el Espíritu Santo buscara en los archivos de tu memoria, archivos que tú ya no tenías ordenados, y sacara un recuerdo específico y te lo pusiera delante de los ojos del alma. No por casualidad, por propósito. ¿Lo entiendes? Tu memoria no es solo un álbum de fotos. Tu memoria es un territorio que el Espíritu Santo usa. Él saca recuerdos, Él los trae. Él los pone delante de ti justo en el momento en que los necesitas. Y yo te voy a decir algo. Muchas veces Dios te habla recordándote quién eras antes del quebranto, recordándote lo que Él ya te había prometido y tú olvidaste, recordándote la oración que tu abuela hacía por ti cuando eras una niña y que tú nunca supiste que ella hacía. Mira a Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, después del gallo. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente cuando se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué fue lo que le hizo llorar? No fue el reproche, no fue un ángel apareciéndole, fue el recuerdo. El Espíritu Santo, aunque todavía no había descendido en Pentecostés de manera plena, ya estaba trabajando, trayendo a la mente de Pedro las palabras exactas. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ese recuerdo quebró a Pedro, pero también lo salvó. Porque ese recuerdo fue el inicio de su restauración. Yo conozco a mujeres, tú me conoces, yo te conozco, que están en un punto oscuro de su vida y de repente Dios les recuerda una canción, un himno que cantaban cuando eran niñas, una frase que le dijo un predicador hace 30 años, una oración que le hizo una señora en la calle y que ella ya había olvidado. Y ese recuerdo les devuelve la fe, la saca del pozo. Eso es Él. Eso es el Espíritu Santo usando tu propia memoria como un altar. Ahora te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Por qué a veces Dios te recuerda cosas dolorosas? Cosas que tú ya habías enterrado, cosas que tú preferirías no volver a ver.
Porque a veces, querida, y esto duele decirlo, a veces lo que tú enterraste no está muerto, está dormido. Y mientras esté dormido pero no sanado, sigue teniendo poder sobre ti. Y Dios te lo trae de nuevo a la mente, no para torturarte, sino para sanarte. Para que por fin lo lleves a Él y le digas: Señor, esto todavía me duele. Yo creí que estaba superado, pero mira, aquí está, otra vez en mi cabeza, otra vez haciéndome llorar en la noche. Ayúdame. Y Él te ayuda. Él siempre te ayuda cuando por fin se lo entregas. Déjame darte un dato del texto que me cambió la forma de leerlo. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, Dios dice algo impresionante. Dice que Él es el que borra las rebeliones y que no se acordará de los pecados del pueblo. No se acordará. Ahora, y esto es importante, Dios no tiene amnesia. Dios no olvida en el sentido humano. Cuando Dios dice que no se acuerda, en hebreo la palabra sacar significa traer a la mente para actuar en consecuencia. Entonces Dios no olvida tus pecados. Dios elige no traerlos a su mente para juzgarte por ellos. Es una elección divina. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Significa que si Dios eligió no acordarse de tus pecados, entonces cuando un recuerdo de un pecado ya perdonado regresa a tu mente para acusarte, ese recuerdo no viene de Dios, viene del acusador de los hermanos. Porque Dios ya eligió no traer eso a su mente, y si Él no lo trae, quien lo está trayendo a ti es otro. Ahí tienes un criterio bíblico poderoso para discernir. Si un recuerdo te lleva a la culpa, al tormento, al encierro, no es Él. Si un recuerdo te lleva al arrepentimiento, a la gracia, a la libertad, a la acción correcta, es Él. Arrepentimiento y culpa parecen primas, pero no lo son. Son enemigas. El arrepentimiento te lleva a los pies de Cristo. La culpa te lleva a esconderte debajo de la mesa. ¿Ves la diferencia? Aprende a distinguirlas. Tu vida espiritual depende de eso. Y hay un tipo de recuerdo que yo no quiero que pases por alto. El recuerdo de las palabras proféticas recibidas en el pasado. Alguien te profetizó algo hace años y tú lo olvidaste. Te dieron una palabra en tu juventud y con el tiempo se diluyó. El Espíritu Santo a veces te las regresa. Te las pone de vuelta en el corazón cuando estás más cerca del cumplimiento de lo que crees. Porque Dios no permite que sus palabras caigan en tierra. Él las guarda. Él las madura. Y cuando ya es tiempo te las recuerda. Si tú llevas años cargando eso sola, una palabra que alguien te dijo de parte de Dios y que parece imposible que se cumpla ahora, yo vengo a decirte, con autoridad del Espíritu Santo, que si Él te está recordando es porque está activo. No lo descartes, no lo entierres otra vez. Saca tu diario, saca tu Biblia, escríbelo de nuevo. Ponlo delante de Él. Dile: Señor, me acordaste esto por algo. Muéstrame qué hago con esto ahora. Y mira lo que Él hace. Mira lo que Él hace cuando tú por fin honras un recuerdo que Él te devuelve. Hay algo que quiero que hagas, y siento que tengo que decirlo aquí, en este momento exacto, porque algunas de ustedes necesitan herramientas concretas para meditar sobre esto. Si quieres ir más profundo, si quieres estudiar por ti misma, con tu propia Biblia abierta, todas estas formas en que Dios habla a través de la mente, con versículos para meditar, con preguntas para tu diario espiritual, con un espacio para escribir los pensamientos y recuerdos que Él te va trayendo durante la semana. Preparé una guía de estudio especial que acompaña esta enseñanza. La dejé en el comentario fijado, justo debajo del video, y también hay un enlace en la descripción. No es un añadido comercial. Es una herramienta para que lo que estás escuchando no se te quede solo en la emoción de una hora, sino que se vuelva práctica de por vida. La tercera manera. Escúchame con atención porque esta se parece mucho a una emoción, y la mayoría de las mujeres la confunden con una emoción y por eso la descartan. Se llama la inquietud persistente, lo que en la tradición de los padres del desierto se llamaba stirring, un movimiento interno del alma que no tiene causa aparente. No lo provocó nada.
Nadie te dijo nada, no viste nada, pero ahí está, adentro, moviéndose. Hechos 16. Pablo está en Troas, ya tiene un plan. Pablo siempre tenía un plan. Ese hombre era un estratega. Él quería ir a predicar a Bitinia, es decir, hacia el norte. Y la Escritura dice algo que si lo lees con cuidado te detiene. El Espíritu no se lo permitió. El Espíritu de Jesús les impidió ir a Bitinia. ¿Cómo se lo impidió? Le cayó un árbol, le salió una serpiente, se rompió la sandalia. No lo dice, y yo creo, y esto es mi opinión pastoral, ¿tú la recibes o no? Yo creo que el Espíritu de Jesús le puso una inquietud en el alma, una incomodidad, un no, Pablo, no es por ahí, una falta de paz que no se explicaba. Y Pablo obedeció, no forzó el plan, se paró, escuchó. Y esa noche tuvo una visión de un hombre de Macedonia pidiéndole que cruzara a Europa. Por esa inquietud, por ese no sin palabras, el Evangelio llegó a Europa, a tu tatarabuela. Porque Pablo escuchó una inquietud que no tenía explicación racional. Ahora dime tú, querida, ¿cuántas decisiones has tomado ignorando una inquietud? Esa relación donde desde el primer día algo en tu alma te dijo no, y tú te la llevaste encima, pensando que era tu inseguridad. Ese trabajo donde desde la primera entrevista sentiste un peso raro. Ese compromiso al que dijiste sí, aunque adentro algo se contraía. Esa decisión financiera, donde no tenías paz, pero pensaste que estabas siendo miedosa. Quiero que entiendas algo. La paz del Espíritu Santo no es un sentimiento. La paz del Espíritu Santo, según Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no depende de si tu entendimiento te da permiso o no. Puede haber paz sobrenatural, aunque la situación sea un caos. Y puede haber ausencia de paz, aunque la situación parezca perfecta. Y esa ausencia de paz, es también una voz. Dios te habla por lo que falta, por lo que debería estar ahí y no está, por la incomodidad que tú llamas estoy siendo tonta, cuando en realidad es Él diciéndote, espera, hija, todavía no, no por ahí. Colosenses 3:15 te lo dice con un verbo preciosísimo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobernar en griego es braveuo. Y era la palabra que se usaba en los juegos atléticos para el árbitro que tomaba la decisión final. El árbitro. ¿Entiendes ahora? La paz del Espíritu Santo no es decorativa. Es el árbitro. Es la que decide. Si hay paz, hay luz verde. Si no hay paz, hay pare. Y tú has estado atravesando semáforos en rojo durante años, pensando que eran amarillos. Ahora, esto es delicado, porque también hay que distinguir entre la inquietud del Espíritu Santo y la inquietud del miedo natural. El miedo natural grita, te agita, te hace temblar, te paraliza. La inquietud del Espíritu es distinta, es más quieta, más firme, más persistente. El miedo te dice, no puedes. El Espíritu te dice, por ahí no. El miedo te hace huir. El Espíritu te redirige. ¿Cómo los diferencias? Por el fruto que dejan cuando los obedeces. Si obedeces al miedo, te encoges, te vuelves más pequeña. Pierdes oportunidades de obediencia que sí eran de Dios y te justificas diciendo que no tenía paz. Cuidado con usar la falta de paz como excusa espiritual para la cobardía. Eso es otra cosa que el Espíritu Santo me dijo esta semana. Hay mujeres que han santificado su miedo llamándolo discernimiento. Y eso no es justo con Dios. En cambio, si obedeces al Espíritu, aunque la obediencia sea incómoda, después de obedecer llega una paz profunda, una calma que no tenía causa exterior, una sensación de haber hecho lo correcto, aunque nadie te entienda. Ese es el fruto. Ahí lo reconoces. Ahora, también quiero hablarte de la inquietud que te lleva a arrepentimiento. Hay veces en que estás haciendo algo, viendo algo en el televisor, teniendo una conversación, pensando algo sobre otra persona, y de repente, adentro, algo se contrae.
Sabes que ese pensamiento no era correcto. Sabes que esa conversación estaba yendo por mal camino. Y una mano invisible dentro de tu corazón te hace parar. Eso es el Espíritu. Eso es Él convenciéndote, que es la palabra que Jesús usa en Juan 16:8. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra griega elencho no significa condenación. Significa exponer, sacar a la luz, traer conciencia. Él no te está condenando, te está despertando la conciencia en medio del acto. Y ese despertar, querida, es una misericordia. Es una de las maneras más hermosas en que Dios te cuida. Porque Dios podría dejarte seguir y caer, pero no lo hace. Te pone esa mano invisible, te da ese párate, te hace sentir que lo que estabas por hacer, decir, pensar, no va a llevar a ningún lugar bueno. Y tú tienes dos opciones en ese momento: ignorar la inquietud y seguir, o detenerte, pedir perdón y cambiar de dirección en tiempo real. Yo te digo algo, las mujeres que aprenden a obedecer esa mano invisible en el momento exacto son las mujeres que maduran más rápido espiritualmente, porque cada vez que obedeces esa corrección suave, Él te da más sensibilidad, más discernimiento, más confianza con Él. Y las que la ignoran, y lo digo con tristeza, no con juicio, las que la ignoran se van endureciendo. Primero sienten la inquietud y no obedecen. Luego, la segunda vez, la inquietud es más débil. La tercera vez, apenas la sienten. Y después de un tiempo, ya no la sienten. La conciencia se cauteriza, como dice Pablo en 1 de Timoteo 4. Y esa es una tragedia silenciosa que nadie nota hasta que es demasiado tarde. No dejes que eso te pase. Cada vez que sientas esa inquietud, esa mano invisible, obedécele. Aunque sea algo pequeñito, aunque te parezca exagerado, obedece. Porque estás entrenando tu oído interno, estás sensibilizándote al espíritu. Y si esta predicación te está hablando al corazón, si sientes que tú has ignorado esa inquietud durante años, quiero que hagas algo. Dale like a este video. No lo hagas por mí. Yo no necesito los likes, pero hazlo como una declaración delante de Dios. Como si le dijeras: Señor, recibí esto, reconocí tu voz en estas palabras. Y yo te aseguro que ese simple gesto se convierte en una oración. La cuarta manera es más rara, más profunda, y poca gente la predica porque la entienden mal. Se llama el sueño que Dios usa. Y antes de que pongas los ojos en blanco, porque sé que muchas han escuchado a predicadores locos hablar de sueños como si cada pesadilla fuera un mensaje celestial, escúchame, porque lo que te voy a decir es bíblico, es cuidadoso y te puede ayudar. Números 12:6. Dios mismo habla. Dios habla por sí mismo sobre cómo habla. Y dice que cuando hay un profeta en medio del pueblo, Él se le dará a conocer en visiones y le hablará en sueños. Eso es Dios describiendo un canal que Él mismo eligió. No es metáfora, no es exageración. Dios habla en sueños. Lo hizo con José, con los dos Josés, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Lo hizo con Daniel, lo hizo con Salomón, que le pidió sabiduría en un sueño. Lo hizo con Pedro, con la visión del lienzo. Lo hizo con Pablo en Troas. Y sigue haciéndolo hoy. Y la razón por la que te habla en sueños es profundamente práctica. Durante el día, tu mente está llena de ruido. Tienes 1000 filtros activos. Tienes el filtro de la racionalidad, el filtro del orgullo, el filtro de la prisa, el filtro de las distracciones. Dios te habla y tú no le oyes porque hay demasiadas capas entre Él y tú. Pero de noche, cuando tú duermes, esos filtros se apagan. Tu mente crítica descansa y ahí, en esa vulnerabilidad, Dios tiene acceso. Ahí puede entrar. Ahí puede mostrarte cosas que durante el día no habrías aceptado. Job 33, 15 al 16. Eliú, uno de los amigos de Job,
dice algo precioso. Dice que Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando cae el sueño profundo sobre los hombres. Ahí abre el oído de los hombres y les sella la enseñanza. La palabra sella en hebreo es chatam. Es la palabra que se usaba para sellar un documento con cera para que no se pudiera borrar. Dios a veces te enseña en un sueño porque quiere que esa lección quede sellada en ti, que no la olvides al día siguiente con el café, que se te grabe. Pero ahora, escúchame bien, porque aquí está el problema. No todos los sueños son de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios usa sueños, pero también dice en Eclesiastés 5:7 que en muchos sueños hay vanidades. Tu estómago produce sueños, el estrés produce sueños. La película que viste antes de dormir produce sueños. Y a veces, sí, el enemigo siembra en tus sueños. Entonces, ¿cómo distingues? 3 criterios. Apréndelos y guárdalos. Primero, un sueño de Dios deja paz. Aunque sea perturbador, deja una paz profunda al despertar. Un sueño del enemigo deja miedo, ansiedad, vacío, confusión. No son gemelos, se distinguen. Segundo, un sueño de Dios se mantiene claro en la memoria. Pasan días, semanas, meses, y te sigues acordando del sueño como si fuera ayer. Los sueños de tu carne se olvidan en 15 minutos. Los sueños de Dios se quedan porque Él los selló. Tercero, un sueño de Dios se alinea con su palabra. Nunca va a contradecir la Escritura. Si tuviste un sueño donde Dios te decía que dejaras a tu esposo para estar con otro hombre, eso no fue Dios. Eso fue carne o peor. Si tuviste un sueño que parece darte permiso para hacer algo que la Biblia prohíbe, no fue Él. Dios no se contradice. Y quiero contarte algo que nadie te va a decir así. En la historia antigua, en culturas como la egipcia, la babilónica, la mesopotámica, había toda una profesión dedicada a interpretar sueños. Era una ciencia. Y cuando Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, había magos y encantadores de todo el imperio que habían fallado. Y Daniel, un muchacho hebreo, lo interpretó. ¿Sabes por qué? Porque Daniel oró antes de interpretar. Y Dios le reveló el sueño. Ese es un dato para ti. Si tienes un sueño que sospechas que es de Dios, no corras a Internet a buscar qué significa que en tu sueño había una serpiente. Internet no tiene al Espíritu Santo. Ora. Abre tu Biblia. Pregúntale a Él directamente. Señor, ¿qué me estás diciendo? Y espera. Él te va a mostrar. A veces la respuesta llega en 3 días, a veces en 3 meses. Pero llega si tú sigues preguntando con humildad. Ahora hay algo más. Hay un tipo de sueño específico que quiero nombrar porque sé que muchas de ustedes lo han tenido y no han sabido qué hacer. El sueño de advertencia. Ese sueño donde ves algo antes de que pase, o donde sientes peligro sobre alguien que amas, o donde te despiertas con la certeza de que tienes que orar por alguien específico, y luego te enteras de que esa persona estaba en crisis exactamente a esa hora. Eso, querida, es intercesión profética. Es el Espíritu Santo llamándote a orar por alguien. Y cada vez que tú obedeces y oras, aunque no entiendas, te conviertes en una pieza clave en el reino de los cielos. Te conviertes en centinela, en guardiana nocturna. Mateo 2. Los magos tuvieron un sueño para no volver donde Herodes. José, el esposo de María, tuvo un sueño para huir a Egipto. Y la vida del niño Jesús dependió de hombres que supieron obedecer sueños. Imagínate. La redención del mundo entero pasó por hombres que creyeron sueños. ¿Y tú? ¿Cuántos sueños has tenido y los has tirado a la basura? ¿Cuántas veces te has despertado con algo claro en la mente y para el mediodía ya no lo tenías? Voy a pedirte algo muy concreto. Desde esta semana, no mañana, esta semana, pon un cuaderno y una lapicera al lado de tu cama. Y cuando te despiertes con un sueño que sientas que pesa, escríbelo antes de levantarte, antes de ver el celular, antes de hacer el desayuno, escríbelo. Porque el enemigo trabaja duro para que olvides los sueños de Dios
en los primeros 5 minutos después de despertar. Y luego, en tu tiempo con Él, abre ese cuaderno. Léelo delante de Él. Pregúntale. Deja que Él te hable sobre lo que Él te habló. Y si el Espíritu Santo te habló a través de lo que acabas de escuchar sobre los sueños, si sentiste que esto te describe, escribe en los comentarios esta frase exacta: voy a escuchar mis sueños otra vez. Solo eso. Y mira lo que Él va a empezar a hablarte desde esta noche mismo. La quinta manera. Y yo creo que esta va a ser la más sanadora para muchas de ustedes. Prepárate. Dios habla a través de la sabiduría súbita. Ese momento en que estás frente a un problema que llevas meses sin resolver y de repente, sin haberlo pensado, sin haberlo estudiado, sin haber buscado, la solución aparece en tu mente completa, terminada, clara. Como si alguien te hubiera entregado un paquete ya armado. Santiago 1:5. Abrí la palabra conmigo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, fíjate en la palabra abundantemente. En el griego es aplos, y es una palabra preciosa. No significa solo mucho, significa de manera simple, sin doblez, sin complicación, sin mezquindad. Dios no te da sabiduría a cuentagotas, no te la da como un padre mezquino, te la da como un papá que tiene las manos llenas y las abre de par en par y deja caer todo sobre ti. Y esa sabiduría a veces llega a través de tu mente, de repente, mientras estás haciendo otra cosa, mientras lavas la ropa, mientras das de comer al gato, mientras conduces al trabajo, y ahí, clic, ya sabes lo que tienes que hacer con tu hijo. Ya sabes lo que tienes que decirle a tu marido. Ya sabes cómo responder a ese correo. Ya sabes si tomas el trabajo o no lo tomas. Esa claridad que llega sin haberte sentado a pensarla, eso es Dios. Eso es sabiduría divina descargada en tu mente. Salomón es el mayor ejemplo. Dios le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pidió sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le dio sabiduría, pero fíjate, no le dio un libro, no le dio una biblioteca, le puso la sabiduría en la mente. Salomón juzgaba y las palabras le salían. Escribía proverbios y los proverbios le nacían. No tenía que inventar nada. Dios le hablaba a través de su propio pensamiento, y lo mismo puede pasarte a ti. De hecho, si eres hija de Dios, ya te está pasando. Tú has tenido momentos de claridad que no podrías explicar. Momentos en que supiste exactamente qué decirle a una amiga que lloraba, y las palabras no eran tuyas, pero salieron por tu boca. Momentos en que entendiste un pasaje de la Biblia que habías leído 100 veces, y de repente se te abrió como una flor. Momentos en que resolviste un problema que los expertos no habían podido resolver. Eso fue Él. Tú tienes la mente de Cristo y Él opera a través de tu mente, renovándola, abriéndola, iluminándola. Ahora, un detalle importante. La sabiduría de Dios tiene marcas específicas que Santiago mismo describe en el capítulo 3, versículo 17. Y yo quiero que te las aprendas porque son tu filtro. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, sin doblez, sin hipocresía. Si una idea te viene a la mente y se siente inteligente pero es vengativa, no es sabiduría de Dios. Si una idea te parece brillante pero te lleva a humillar a alguien, no es sabiduría de Dios. Si una idea resuelve tu problema a costa del dolor de otro, no es sabiduría de Dios. Aunque sea brillante, aunque parezca la solución perfecta, la sabiduría de Dios siempre lleva consigo la paz, la pureza y el amor. Siempre, sin excepción. Y por eso hay mujeres que oran pidiendo sabiduría y luego, cuando Dios les responde, rechazan la respuesta, porque la respuesta requiere humildad, requiere pedir perdón.
requiere callar una razón cuando podrían haber ganado la discusión, y eso no les gusta. Así que fingen que Dios no les respondió, cuando en realidad sí les respondió, pero ellas prefirieron su propia solución. ¿Has hecho eso alguna vez? Yo sí. Yo lo he hecho, y cada vez que lo hice, perdí tiempo, perdí paz. Perdí meses de mi vida peleando contra resultados que habrían sido distintos si hubiera obedecido la sabiduría súbita que Dios me había dado. También quiero hablarte de la sabiduría que llega bajo presión. ¿Sabes cuando estás en una situación imposible y no tienes tiempo para pensar? Jesús les prometió a sus discípulos, en Lucas 21, 14 al 15, que cuando los llevaran delante de reyes y autoridades, no ensayaran lo que iban a decir, porque Él les daría boca y sabiduría en el momento, justo cuando la necesitaran. Hay mujeres escuchándome que están en momentos así ahora mismo. Momentos donde no saben qué decirle al médico, no saben cómo responder al abogado, no saben cómo explicarle a su hijo lo que está pasando. Y yo te digo, con todo el peso que tengo, Dios promete darte sabiduría en el momento cuando confías en Él, no antes, en el momento. Y a veces esa es la fe más difícil, no tener la respuesta lista, pero confiar en que cuando abras la boca, Él te la va a dar. Eso es vivir caminando con Él. Eso es diferenciarse de los que viven por su propia sabiduría que acaba agotada y los que viven por la suya, que es inagotable. Ahora, una advertencia fuerte. No llames sabiduría de Dios a la astucia carnal. Hay una diferencia enorme. La astucia carnal es inteligente pero manipuladora. Calcula pero no ama. Resuelve pero no edifica. Y el mundo está lleno de esa astucia. Se la enseñan en los libros de autoayuda, en los cursos de negociación, en los seminarios de liderazgo, y mucha de esa astucia funciona temporalmente, pero no es de Dios, y al final siempre cobra factura. La sabiduría de Dios puede parecer más lenta, puede parecer menos sofisticada, puede hasta parecer ingenua para el mundo, pero tiene algo que la astucia nunca tiene. Tiene bendición, trae fruto, trae paz, trae crecimiento del reino. No solo resuelve el problema, forma tu carácter mientras lo resuelve. Y esa es la diferencia que tú vas a aprender a ver con el tiempo. Cuando Dios te da sabiduría, no solo arreglas la situación, sales transformada de ella, sales más humilde, sales más amorosa, sales más parecida a Jesús. Eso es la marca. Yo no puedo hacer nada por ti, querida. Yo no puedo enseñarte en un video todo lo que Él quiere mostrarte, pero Él puede. Él puede hacer todo. Y si tú decidiste hoy que esto no va a quedar en una emoción de un rato, si decidiste que vas a aprender por fin a escuchar la voz de Dios dentro de tu propia mente, entonces quédate conmigo. Suscríbete al canal. Aquí cada semana nos encontramos. Aquí seguimos caminando juntas este proceso, porque esto no se aprende en un video. Esto se aprende en el tiempo, en la repetición, en el encuentro constante con la palabra. Y la sexta manera, la última de las 6 que quería abrirte esta noche. Esta es la más íntima, quizás la más descuidada. Dios te habla a través del pensamiento que Él mismo planta. Quiero que respires conmigo antes de explicarlo. Respira, porque esto a veces cuesta recibirlo. La diferencia entre esto y las otras maneras, el pensamiento intruso, el recuerdo, la inquietud, el sueño, la sabiduría, es que esta no es una interrupción, no es una corrección, no es un momento especial. Esta es una siembra. Dios, a lo largo del tiempo, planta en tu mente pensamientos sobre ti, sobre Él, sobre tu destino, sobre los demás. Pensamientos que van creciendo como semillas, en silencio, durante meses, años, décadas, y un día fructifican. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora sigue leyendo, versículo 10 y 11, y vas a ver algo impresionante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahí está. La palabra de Dios es como lluvia, y la lluvia no se ve trabajar. La lluvia cae, se absorbe, desaparece de la vista, pero adentro, debajo de la tierra, está haciendo que las semillas germinen, está alimentando raíces, está produciendo vida lentamente. Dios siembra pensamientos en tu mente igual que cae la lluvia, y los pensamientos sembrados por Dios tienen una característica única. No los produce tu esfuerzo, no los produce tu voluntad. Surgen solos, como el trigo sale de la tierra. Por ejemplo, y esto te va a sorprender, un deseo profundo, un anhelo, el deseo de servir a Dios de una manera específica, el deseo de estudiar un tema bíblico, el deseo de escribir, el deseo de ir a una tierra lejana, el deseo de orar por un pueblo. Tú no te lo explicas, no lo fabricaste, llegó y lleva años ahí adentro, creciendo, esperando su momento. Eso es un pensamiento sembrado. Eso es Dios preparando la cosecha dentro de ti. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Casi todo el mundo lee ese versículo mal. Piensan que dice, si te deleitas en Dios, Él te va a dar lo que tú pides. Pero no es exactamente eso. En el hebreo hay algo más profundo. Cuando tú te deleitas en Jehová, Él pone las peticiones correctas dentro de tu corazón. Él te da los deseos. Los deseos que luego Él va a cumplir son deseos que Él mismo sembró en ti. Eso significa que los sueños que llevas años cargando, los que nadie sabe, los que te dan vergüenza, los que parecen demasiado grandes para ti, si son de Él, Él los plantó. Y si Él los plantó, tiene un plan para hacerlos brotar, no mueren. Y yo sé de primera mano, que hay mujeres escuchándome ahora mismo que han llorado durante años por sueños que parecían imposibles, que los han dejado enterrados en un rincón del alma, que los han dado por muertos, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida de sus siembras. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. Antes de que tú nacieras, antes de que tus padres se conocieran, Dios ya tenía buenas obras preparadas para ti. Y Él siembra en tu mente los pensamientos que te van a llevar hacia esas obras. Por eso algunos pensamientos vuelven, no se van. Los intentas olvidar y no puedes. Son pensamientos plantados, y Dios los riega con cada sermón que escuchas, con cada lectura de la Biblia, con cada conversación clave, con cada experiencia dolorosa que luego entiendes que era parte del proceso. Ahora, una advertencia también aquí, porque no todo deseo es de Dios. Algunos deseos son carne, algunos son vanidad, y se distinguen otra vez por la marca. Un pensamiento plantado por Dios te lleva a buscarlo a Él, te hace orar más, te hace estudiar más, te hace servir más, no te hace más famosa, te hace más humilde, no te hace más egoísta, te hace más generosa. Y lo más bello es esto, los pensamientos plantados por Dios son pacientes, pueden esperar años, porque Dios no tiene prisa. Él planta, Él riega, Él espera, Él fructifica a su tiempo. Y tu trabajo es no arrancar la semilla mientras crece. ¿Cuántas semillas has arrancado por impaciencia? ¿Cuántas veces tuviste un pensamiento hermoso que Él te plantó y tú lo trataste de cumplir con tus fuerzas y cuando no funcionó rápidamente, lo abandonaste? Y quizás lo que iba a florecer en su tiempo, tú lo diste por muerto antes de tiempo. Eclesiastés 3:11 dice algo que me quita el aliento. Dice que Dios hace todo hermoso en su tiempo, no en el tuyo. Y también dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, eternidad adentro.
Por eso tus deseos más profundos son más grandes que esta vida. Por eso ningún amor humano te llena del todo. Por eso ningún logro te satisface para siempre. Hay eternidad adentro de ti. Y Dios habla a tu mente a través de esa eternidad plantada. Ahora quiero decirte algo muy, muy importante y que tiene peso de clímax. Así que quédate conmigo con el corazón abierto. Tú tienes voz de Dios dentro de ti, no afuera, adentro. Tú la tienes. No eres una mujer desconectada. No eres una mujer que Dios ignora. No eres la excepción. No eres la que se quedó fuera mientras otras reciben palabras. Lo que pasa es que has estado buscando la voz de Dios en los lugares equivocados, con los volúmenes equivocados, en los horarios equivocados. Él no está en el estadio. Él está en el silencio. Él no está en la multitud. Él está en el aposento. Él no está compitiendo con tus pensamientos. Él está esperando que tú aprendas a distinguirlo. No toques la gloria. No te atribuyas mérito por oírle. Él se está revelando a ti porque te ama. Porque desde antes de que tú existieras ya te amaba. Porque Cristo murió por ti cuando tú todavía no existías y resucitó pensando específicamente en esta hora, la hora en que tú estás escuchando este video, para comenzar a abrirte el oído interno. El Espíritu Santo está aquí ahora. Yo lo siento. Y algunas de ustedes también. Hay un temblor suave en el pecho. Hay lágrimas que no entienden por qué están saliendo. Hay una sensación de que algo dentro de ustedes se está realineando. Eso es Él. Eso es Él rompiendo los sellos de puertas que el miedo había cerrado. Eso es Él limpiando cables de comunicación que el trauma había oxidado. Eso es Él reconectándote con la manera en que Él te diseñó para oírle. Y hay alguien, yo sé, porque Él me lo dice, hay una mujer escuchando esto que necesita oírlo con urgencia. Tú sabes quién es. Hay un nombre llegándote ahora mismo. Una amiga, una hermana, una hija, una compañera de trabajo. Envíale este video. No mañana, querida. Ahora. Porque el mismo Espíritu Santo que te puso el nombre en la mente es el mismo que la está buscando a ella esta noche. Y llegamos al final. Y yo no quiero cerrar como cierran los predicadores, con un resumen de todo lo dicho. No, yo quiero cerrar como si fuéramos dos mujeres a solas, y te tomara la mano, y te mirara a los ojos, y te dijera lo que te tengo que decir. Tú no vas a salir de este video igual. No porque yo sea especial. Yo no soy nadie. No soy yo, es Él. Sino porque Él te ha estado hablando durante todo este tiempo que llevas escuchándome, y tú ahora lo puedes identificar. Antes de este video tú también oías su voz, pero la confundías. Ahora vas a saber distinguirla, y esa diferencia, querida, va a cambiar el resto de tu vida. Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. Quiero que abras ahí. Moisés les habla al pueblo y dice algo precioso. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al otro lado del mar? Sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cerca, en tu boca, en tu corazón. La palabra hebrea traducida como cerca es karov y significa íntimamente cerca, al alcance de la mano, pegado a ti. Dios no está lejos. Su palabra no está en una caja fuerte en un templo al que tú no tienes acceso. Está en tu corazón, está en tu boca, está en tu mente. Y Pablo lo recoge en Romanos 10:8. Cita a Moisés palabra por palabra y lo aplica al Evangelio. Dice que la palabra de fe está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Cerca, al alcance. Tú has vivido tu vida espiritual como si Dios estuviera al otro lado del mar, como si hubiera que subir al cielo con esfuerzo, como si sus promesas fueran para otras, nunca para ti. Y hoy Él rompe esa mentira. Hoy te declara que su voz está cerca, tan cerca que a veces la confundes con tu propio pensamiento.
porque efectivamente, así de cerca habita Él cuando tienes su espíritu adentro. Ahora, te voy a pedir algo en concreto, porque esto no se va a quedar en emoción. Nosotras no somos de las que nos quedamos en la emoción. Nosotras somos mujeres que obedecen, mujeres que actúan. Primero, esta semana, cuando tengas un pensamiento que no se explique, un recuerdo que regrese, una inquietud que no tiene causa, una solución que aparezca de la nada, un deseo profundo que llevas años cargando, no lo descartes. Detente. Cierra los ojos unos segundos y pregúntale, Señor, ¿eres tú? Y espera. No corras, espera, porque Él responde a las que preguntan. Segundo, saca un cuaderno, uno cualquiera, y empieza esta misma noche a anotar las veces en que sientes que Él te habló, no para vanagloriarte, para entrenar tu oído. Como entrena un músico el oído para distinguir las notas, tú vas a entrenar tu oído espiritual para distinguir su voz. Tercero, cuando identifiques que algo fue Él, obedece, aunque sea chiquito, aunque parezca tonto, aunque nadie lo entienda. Obedece. Cada obediencia te abre el oído más. Cada desobediencia te lo cierra un poquito. Y cuarto, esto es lo más importante, llena tu mente de su palabra, porque Dios habla usando las palabras que ya están en tu memoria. Si tú tienes la Biblia guardada en el corazón, Él va a sacar versículos en los momentos clave. Si tú no tienes la Biblia guardada, Él tiene menos material con que hablarte. No porque Él sea limitado. Él no es limitado, sino porque Él respeta tu proceso y trabaja con lo que tú le das. ¿Ves por qué la lectura bíblica no es opcional? No es para cumplir con una rutina religiosa. Es material que le das al Espíritu Santo para que Él pueda hablarte con más claridad. Cada versículo memorizado es una herramienta más. Cada pasaje meditado es un canal abierto. Por eso mi llamado final a ti no es emociónate. Mi llamado es vuelve a abrir la Biblia. Vuelve a la palabra. Vuelve al lugar donde Dios ha prometido hablar. Vuelve al banquete, no a los restos, al banquete entero. Y sé, porque yo también lo he vivido, que hay mujeres escuchándome que ya no recuerdan la última vez que abrieron la Biblia con hambre. Lo hacen como obligación. Cuando lo hacen, lo leen como quien lee un recetario. Y la palabra no se les abre, no porque Dios la haya cerrado, sino porque han perdido el hambre. Y yo te digo, pídele a Dios hambre, pídeselo en este momento. Señor, devuélveme el hambre de tu palabra. Yo sé que la he perdido. Yo sé que leo sin ganas. Devuélveme el hambre, y Él te la va a devolver. Porque Él nunca niega esa oración. Nunca. Ahora quiero que oremos. No cierres los ojos si estás manejando, pero si estás en un lugar donde puedas, quiero que los cierres, que respires hondo y que repitas esta oración conmigo en tu propio corazón. No tienes que hacerla en voz alta. Él oye igual. Señor mío, Señor Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo que durante años he confundido tu voz con mi propia voz. He ignorado tus susurros llamándolos imaginación. He tapado tus inquietudes llamándolas nervios. He descartado tus recuerdos llamándolos culpa. He dejado de escuchar porque pensaba que no era digna. Perdóname. Perdóname por no haber honrado la manera en que tú elegiste hablarme. Hoy te abro la mente, te abro los pensamientos, te abro la imaginación, te abro los sueños, te abro todos los rincones donde tú quieras hablar. Renueva mi entendimiento. Reconecta los cables que el miedo y el trauma oxidaron. Devuélveme el oído interno que tú diseñaste. Enséñame a distinguir tu voz de mi voz y de la voz del enemigo. Y Señor, porque yo sé que tú eres fiel, te pido que empieces a hablarme desde esta misma noche. No esperaré una señal grande. Voy a obedecer los susurros. Voy a honrar los pensamientos que tú me plantes. Voy a caminar por tu voz, no por la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste esa oración conmigo,
Yo te prometo, no prometo yo, promete él, que su voz va a empezar a ser cada vez más clara. No de golpe, no como un trueno, pero como amanecer. Lento, cierto, imparable. Te dejo con un versículo y con él cierro. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él está llamando. En tu mente, en tu cocina, en tu noche. Está llamando. Y ahora tú sabes cómo distinguir su golpe en la puerta. Abre.